estimados amigos testigos de Jehová y público en general. En esta oportunidad quiero tocar el tema de la segunda presencia de Jesús, mostrado en Revelación capítulo 1:7, donde la Sociedad Watchtower hace mención de este texto bíblico que dice que cuando Jesús vuelva en su venida, todo ojo lo verá, inclusive lo que lo traspasaron. La Sociedad Watchtower sostiene que estos ojos mencionados acá en el libro de Revelación capítulo 1 verso 7 se refiere no a los ojos literales, es decir, que no se refiere que se va a ver a Jesús venir en forma visible, sino que son los ojos del entendimiento. Sin duda alguna, Jesús va a venir de todas maneras cuando regrese después de la gran tribulación, que aún no ha acontecido, y que la Sociedad Watchtower reconoce que es un hecho futurista. Pero, amigos de Jehová, ¿es usted consciente de los numerosos errores que se enseña acerca de su regreso? ¿No existe un grupo de profesos seguidores del Señor más confundidos y engañados que aquellos que se llaman testigos de Jehová? Los pseudo-teólogos watchtowerianos, testigos de Jehová de la Sociedad Watchtower, han escrito cientos de páginas sobre la segunda venida de Cristo. El 90% de lo que han puesto en forma impresa y predicado está diseñado para demostrar su falsa suposición de que Jesús ya ha regresado. Ellos enseñan que Jesús volvió a la tierra en secreto e invisiblemente en 1914. Podemos preguntarnos, si Cristo volvió invisiblemente y silenciosamente, entonces, ¿cómo se sabe en realidad hoy en día que Jesús volvió? Los testigos de Jehová responden a esto diciendo que Jesús vino y fue reconocido solamente a través de los ojos espirituales del entendimiento. Y esto para aquellos que forman parte de la organización de los testigos de Jehová, eran los únicos que tenían aquellos ojos del entendimiento. Así que el año de 1914 marca el momento de la vuelta o segunda venida invisible de Cristo en espíritu con su segunda parucía invisible. Y esto lo podemos ver acá en este libro que quisiera mostrarles a ustedes de la Sociedad Watchtower del año de 1950, titulado "Esto significa vida eterna". Esto significa vida eterna. Y este libro fue publicado por la Sociedad Watchtower cuando yo nací, en el año de 1950. Yo era apenas un bebito aquella época, tal como se puede ver acá, 1950. Y acá, en la página 221, la Sociedad Watchtower hace una interesante explicación de este punto. En la página 221 podemos leer lo siguiente en esta página 220 y 221, como dice: la evidencia que ya se ha considerado prueba que en 1914, después de Jesucristo, el reino de Dios nació y que su Hijo fue entronizado con autoridad para gobernar con una vara de hierro de entre sus enemigos. De modo que 1914, después de Jesucristo, marca el tiempo del regreso invisible de Cristo en el Espíritu, que ha de ser invisible, se denota por las nubes ocultadoras. Y dice que su recibimiento del reino en 1914 marca el principio de su segunda presencia o parucía, y esta palabra griega significa presencia, la palabra parucía. En este libro de 1950, la Sociedad Watchtower explica pues que Jesús volvió por segunda vez en el año 1914 en forma de su parucía o presencia invisible, invisiblemente al ojo humano, y que vino a gobernar con vara de hierro entre sus enemigos, y que el regreso invisible de Cristo fue en el Espíritu. Y esto del Espíritu se denota porque fue invisible porque lo cubrió una nube ocultadora. Eso es lo que dice la Sociedad Watchtower en esta página 221 de este libro. Esto significa vida eterna, de 1950. Una vez más, fue la manera de su partida, dice,
fue una partida tranquila, dice la Watchtower, sin que este mundo lo haya percibido, y con su ser invisible cuando una nube se lo llevó fuera de su visión. Es decir, para decir Jehová, Jesús resucitó de forma invisible y no lo vieron partir, cuando vimos que la Escritura claramente dice todo lo contrario. Por otra parte, fue como espíritu que él subió a la presencia de su Padre, dice la Sociedad Watchtower. Sin embargo, los ángeles le dijeron a los discípulos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Señor que ustedes están viendo irse al cielo, eso denota pues que no era invisible, sino que era visiblemente. De esa misma forma que ustedes lo ven partir, de esa misma forma volverá. Y ellos dicen que como se fue en forma invisible, porque lo dice la Watchtower, como un espíritu, dice pues que la forma que él retornaría sería también igual como se fue, en forma silenciosa, sin mostrar ningún gran asombro al mundo, y de una manera invisible representada por las nubes que lo cubrirían. Eso es lo que explica la Watchtower, pero eso no está amparado en la Biblia y está muy lejos de lo que la Biblia explica de cómo Jesús partió a los cielos en forma visible y que una nube se lo llevó a los cielos. Y eso es lo que explica la Biblia realmente, que los discípulos sí los vieron a Jesús partir al cielo y ascender, y no en forma invisible en un cuerpo espiritual. Solo sus fieles seguidores, ahora vigilantes, dicen que discernirán su presencia en espíritu con los ojos de entendimiento cuando Jesús volviera. Y esto lo vemos acá en la página 216 de este mismo libro. Esto significa vida eterna. Acá lo tenemos en la misma página 216 que ven ustedes ahí. Y lo vamos a leer esta parte que van a ver ustedes acá. Quiero leer esta parte, página 216. Dice así muy claramente acá: la manera en que regresa es lo que sería igual cuando se fue al cielo. Fieles discípulos fueron testigos de su ascensión. Ninguno del mundo la presenció, dice acá. La noche que fue traicionado a sus enemigos, él dijo: un poco más y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes vivirán. La manera de su ida, dice, la manera de su partida fue callada, sin ser percibida por este mundo, y llegando él a ser invisible cuando una nube lo recibió fuera de la vista de ellos. Además, fue como espíritu que él ascendió a la presencia de su Padre. Todo esto requiere que él venga otra vez calladamente, sin una gran exhibición, para asombrar al mundo, sino de una manera invisible representada por las nubes. Dice a continuación: solamente sus fieles seguidores vigilantes ahora disciernen su presencia en el espíritu con los ojos de su entendimiento. De esta manera, la Sociedad Watchtower, en este libro, esto significa vida eterna, en la página 216, nos vuelve a decir pues que solo los fieles seguidores de Jesús discernirán su presencia en espíritu con sus ojos del entendimiento. Pero cuando nosotros, miren esa cosa muy curiosa, ¿no?, que es para meditar. Cuando nosotros analizamos la traducción interlineal de las Santas Escrituras, y nos vamos, este es el libro de la Watchtower, que se llama The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures. Se llama la traducción interlineal del reino de las escrituras griegas. Esto es publicado por la Sociedad Watchtower Bible and Trust Society. Aquí este es un libro del año de 1969, publicado por la Sociedad Watchtower. Aquí vemos el libro. Está en inglés, pero mire, veamos qué palabra griega se usa en Revelación 1.7 para ojos. Vamos a ver Revelación 1.7 y hallamos acá algo muy curioso, pues. En la página 1075 de este libro de la traducción interlineal del griego,
Aquí vemos el número 7. Vamos a tratar de acercarlo lo máximo posible. Y acá vemos pues la palabra ae, ojo, lo pueden ver ustedes, usa la palabra griega, observen el dibujo de la palabra griega encima de donde dice ae, que es ojo, significa oftalmos, es la pronunciación de esa palabra griega, oftalmos. ¿Lo ven ustedes? Está hablando de Revelación, capítulo 1, verso 7, que ven ahí el 7 escrito, Revelación 1, 7. Entonces vemos pues que la palabra griega para ojos, mencionada en Revelación 1.7, es oftalmos, que viene pues de la palabra que se usa, pues vamos a donde el oftalmólogo, oftalmología, médico oftalmólogo, es una palabra griega, es oftalmos, que significa ojo, especialista en ojos, oftalmólogo, palabra griega, oftalmo. Cuando nosotros nos vamos a ver, por ejemplo, el texto de Mateo 9.47, por ejemplo, en el texto de Mateo 9.47 se dice, pues, si tu ojo te fuera tropiezo, dice, arrójalo, y es mejor para ti que entres al reino de Dios con un solo ojo, es decir, tuerto, que no entrar al reino de Dios con dos ojos. Y cuando nosotros revisamos la palabra que se está usando acá para ojo, dice acá, aquí vemos, repito, el texto de Marcos, capítulo 9.47. Marcos 9.47, si tu ojo es tu tropiezo, sácatelo. Mejor entra al reino tuerto que irte al Gehenna con los dos ojos. Y acá, cuando vemos acá, 9.40, dice ojos, ae, es la misma palabra, aquí lo vemos, la palabra ae, fíjense el dibujo de arriba, ahí dice ae, y ae, que es la palabra en inglés ojo, la palabra griega arriba es la misma, que es oftalmos. Es curioso ver pues cómo en la Biblia se usa la misma palabra griega para Revelación 1.7, dándole una connotación de ojos de entendimiento, como no los ojos literales, sino con ojos del entendimiento, pero sin embargo en Marcos 9.47, cuando se habla de los ojos literales, como los ojos literales, como se habla en Revelación 1.7, que también son ojos literales, se está refiriendo pues a los ojos de tu cara, que mejor que tú entres, es mejor que tú entres al reino con un ojo y te saques el que te hace tropezar, que no entrar al reino con los dos ojos. ¿Qué es mejor? Perder un ojo, entrar con un ojo y entrar al reino, que no, tratar de mantener los dos ojos y no ingresar al reino porque te hizo tropezar. Entonces el mío testigo de Jehová. ¿Cómo es verdad? Pues que la palabra oftalmos, que se aplica en ambos casos, en un caso significa ojos de entendimiento y en el otro caso son ojos literales. Claro, que es una manera extremista de decir pues que es mejor que te saques un ojo antes que pierdas la oportunidad de ingresar al reino de Dios porque tu ojo es un tropiezo. Entonces, y es mejor que entres tuerto al reino que no entrar al reino con tus dos ojos completos, ¿no? Es una forma metafórica de mostrar la importancia que es el reino y que lo poco importante que es tu cuerpo, ¿no? En sí, tener que cuidarlo y no querer ingresar al reino, cuando parte de tu cuerpo te está sirviendo de tropiezo. Es una forma metafórica de de hacer una comparación un poco superlativa, ¿no? Bastante extremista. Decir, bueno, si tu ojo es tu tropiezo, sácatelo, pues. Bueno, no permitas que nada de tu cuerpo, nada que esté en tu persona te inhiba a entrar al reino. Entonces, como es verdad que en ambos casos se usa la palabra oftalmos para lo que es ojo, sin embargo para Revelación 1.7 la señora Guastara dice que son ojos del entendimiento. Y cuando vemos los textos de Mateo también donde Jesús, por ejemplo en Mateo 24.42, donde Jesús también cura el ojo de un ciego y pudo ver, porque sus ojos no podían ver, también se refiere, usa la misma palabra oftalmos para esos ojos. En todos esos casos, ¿no? Usa la palabra oftalmo, le puso el barro en el ojo y
lo sanó, ¿no? Se puso el barro en el ojo y se sanó el ciego. Y esa palabra ojo también usa oftalmo, ¿no? Está curioso. Esa es una cosa, pues, que cómo es posible que en Revelación 1.7 se le dé una connotación simbólica a la palabra oftalmo, cuando en los otros pasajes bíblicos es obviamente es ojo, se refiere a eso, al ojo literal. Y que lo vemos acá, ya se lo he mostrado pues acá en el libro, la traducción interlinear del reino de las escrituras griegas, de la misma Watchtower Bible and Tract Society. Bueno, sigamos adelante con el tema de los ojos del entendimiento, pues que es curioso, ¿no? Ojos del entendimiento, ¿no? Si usted no es uno de los que no ha estado pendiente del retorno de Jesús en 1914, tal como dice en la Watchtower, y por tanto usted no tuvo ese entendimiento de su retorno en 1914, no se dio cuenta, entonces por lo tanto usted no tiene esos ojos de entendimiento y no es un seguidor fiel a la organización de Jehová, y no es porque debió usted percibirlo, pues, porque usted dio tener los ojos de entendimiento porque estaba en la organización verdadera. Entonces yo me pregunto, ¿quién puede creer tal absurdo, ¿no? Que eso se refiere a ojos de entendimiento. Y si alguien no lo entendió, si un testigo dice que no lo entendió así, que no ha visto, que no entendió eso, lo ponen que ese testigo es una persona que no es un fiel seguidor de Jehová y que por eso no tiene los ojos del entendimiento. Y con esa excusa le tapan la boca cuando alguien arguye o declara que si bien este testigo de Jehová no ha entendido nada, ni ha visto nada, entonces simplemente le achacan de ser un cristiano débil, no un cristiano comprometido a Jehová y Jesucristo, y por lo tanto Dios no le ha dado esos ojos del entendimiento. Y así lo callan al que declara no haber visto ni entendido nada. En realidad Jesús no regresó en 1914, porque ya hemos dicho que el retorno a Jesús en una nube y que todo lo vería, tenía que ser ojos literales y no tan silenciosa como decía en la Watchtower que iba a ser, afirmando que se fue en forma silenciosa y que su retorno sería de la misma manera silenciosa, sin que haya mucho tumulto en las naciones que supuestamente iban a temblar y iban a sentir pavor por la venida del Señor. Eso contradice, pues, lo que dice la Biblia realmente, que las naciones temblarían al verlo venir. Por ello tenía que ser visible, porque si no, ¿cómo van a temblar si no ven nada? Entonces, la realidad cosa es que Jesús no viene en 14, porque todos sabemos pues que la venida de Jesús viene para hacer el Armagedón, para eso viene, para separar las ovejas de la cabra, y viene con ese fin, que se llama su retorno, y viene para hacer el Armagedón, y sabemos que eso va a ocurrir después de la tribulación futura que aún no ha comenzado. Entonces, no hay lugar posible decir y afirmar que el texto de Mateo 24:30, que habla de la señal del Hijo del Hombre viniendo en los cielos sobre una nube, y que todo lo vería, haya podido cumplir 14, porque la gran tribulación no ha sucedido, y ese texto de Mateo 24:30 es el que sigue al de Mateo 24:29, que dice que los siguientes acontecimientos vendrían después de la gran tribulación, que incluyen la caída el sol no brillará, dada su luz, las estrellas caerán del cielo, etcétera, etcétera, y luego se vería la señal del Hijo del Hombre viniendo en la nube. Pero todos esos acontecimientos del sol, las lunas, estrellas, más la aparición de la señal del Hijo del Hombre en una nube que todo lo vería, tendría que ocurrir, como dice Mateo 24:29, inmediatamente después de esa gran tribulación que aún no ha sucedido. Entonces, Jesús no pudo vivir en 14 de ninguna manera, y sería falso decir que un testigo de Jehová o los testigos de Jehová digan que ellos ya tuvieron el entendimiento que Jesús vino a esa fecha, cuando es imposible que haya venido. Quiere decir que esos testigos de Jehová que en 1914 supuestamente entendieron que Jesús ya estaba presente en su parucía invisible, que fueron los ojos del entendimiento que permitieron entender eso, es una farsa, porque como no empezó la gran tribulación, entonces Jesús no pudo vivir en 1914, y por lo tanto, si alguien afirma que tuvo esos ojos de entendimiento de que Jesús vino en 1914, es meramente sugestión, simplemente una idea fija que se le ha ocurrido, y está sugestionado, porque la Watchtower le ha dicho que somos con entendimiento, y ya lo entendí, sí, ya vino Jesús, cuando teóricamente es imposible, porque no se ajusta a lo que dice la Biblia, que esto tenía que ocurrir, la señal de la venida del hombre en el cielo, en una nube, tenía que ocurrir justamente después de esa gran tribulación futura que aún no ha comenzado.
Entonces cualquier testigo de Jehová que después de 14 hasta estos nuestros días diga que, o los que estuvieron presentes en 14, en el otoño de 14, que supuestamente se ocurrió la segunda presencia por de Jesucristo, puedan decir que ellos entendieron que Jesús ya estuvo presente en ese año, es una mentira, pues, o están sugestionados. Ha sido simplemente una creencia, así lo han creído, se les ha metido en la cabeza, es una sugestión, porque es imposible que ellos puedan demostrar que Jesús vino en 1914, porque esto tiene que ocurrir después de la gran tribulación. Y eso se la prueba fehaciente que ese ojo de entendimiento es una mentira. Y afirmar que eso se entendió así porque había ojos de entendimiento de por medio, porque Revelación 1.7 dice que son ojos de entendimiento, porque dice la Watchtower. Sin embargo, vemos que la palabra griega que se usa es oftalmos. Tan igual como todos estos bíblicos que se menciona la palabra ojo, mencionado pues por Jesús, por Mateo, por Marcos, ¿no? Usando la palabra ojo, con la palabra oftalmos, también la palabra griega, la misma palabra griega, que se refiere a ojos literales, ojos físicos. Entonces, señor testigo de Jehová, a medida que Jesús estaba ascendiendo, los ángeles le hablaban a los apóstoles, y le decían, ¿por qué están mirando al cielo? Y este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo está diciendo bien claro en Hechos 1.11. Se lo está diciendo muy claramente. De esta misma manera que están viendo ustedes, esa misma forma regresará. Es como una película que se rebobina, pone un retroceso. Jesús parte al cielo, la nube se lo lleva, y ahora viene la nube que lo trae de vuelta y baja a la tierra. De forma visible, tal como se fue, tal como lo vieron los discípulos. Entonces, amigos, a medida que lo vieron ir, ellos vieron en realidad, lo vieron ascender, no vieron ninguna aparición o el espíritu. Esa es una mentira. Bueno, la señora puede ser tan semejante mentira que es fácilmente demostrable con la Biblia, pues. Ellos vieron al Maestro, al Señor Jesucristo. Usted no puede ver lo que es invisible. Dicen que lo vieron partir al cielo. ¿Cómo pudieron ver algo que era invisible? Entonces se da cuenta que es un absurdo. Su ascensión fue vista, y eso no hay duda, está en la Biblia. Y así será también su retorno en forma visible. La segunda venida de Jesús será muy lejos de ser tranquila, como decía en la Watchtower, o invisible. Pues escuchen lo que dice, escuchen la misma voz de la Biblia, qué cosa dice al respecto. Y dice que aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra llorarán y clamarán por él. Apocalipsis 1.7. Lo está diciendo bien claramente. Vendrá con las nubes, y todo ojo le verá. Y esa palabra ojo es la palabra griega oftalmos, la misma que se usa que usa Marcos y usa Mateo para cuando se refiere a ojos literales en diferentes ocasiones, en diferentes ilustraciones que hace Jesús. Si tu ojo es ocasión de caer, sácatelo. Se refiere a tu ojo, obviamente literal, y usa oftalmos. Y una vez más hacemos hincapié acá, pues amigos, en las palabras, todo ojo le verá. Cuando alguien dice que solo unos pocos podían ver el regreso de Jesús, y la Biblia dice que todos los ojos lo verán, todo ojo lo verán, no solamente los testigos de la Watchtower, con esos ojos de entendimiento, sino todos. Y la palabra todos en griego es paz, P-A-S, que indica eso, todos. Si esto es así, como decía en la Watchtower, o bien la Biblia está equivocada, o los que hacen tales declaraciones son los que están totalmente errados. Y es fácil, pues, básicamente detectarle, saber quién está mintiendo y quién está engañando, pues es la sociedad Watchtower. La posición de los testigos de Jehová se establece claramente en contraste con dos pasajes claros y básicos de la Escritura. La doctrina de los testigos de Jehová sostiene que nuestro Señor en realidad no ascendió para entrar con su autoridad y convertirse en el gobernante en el reino de Dios hasta el 1 de octubre de 1914. Cuando Él, Cristo, ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios y esperó el tiempo propicio para recibir su autoridad como rey del reino de Dios, tal como Melquisedec sobre sus enemigos como banquillos de sus pies. Vamos a ver dónde dice eso. Si nosotros nos ponemos a revisar en el mismo libro, esto significa vida eterna. En la página 220, que vemos acá, se lee pues esto, ¿no? Muy claramente. En la página 220 que vemos acá, en esa parte que está en amarillo, quiero leérselas a ustedes. En esta página 220 quiero leer esta parte muy interesante, que dice pues que Él entra activamente en el poder del reino. Cuando Él ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios
para esperar el tiempo cuando él entraría a su autoridad y dominaría como Melquisedec sobre sus enemigos, que sería como un banco para sus pies. Aquí está en la página 220. Ahora, a la par de otras de las declaraciones oficiales se encuentra en el libro, este que tengo acá, que se llama Usted puede sobrevivir al Armagedón y entrar al nuevo mundo de Dios. Ese libro fue escrito en 1958, tal como puede ustedes aparecer acá en pantalla. Y quiero leerles a ustedes acá, en la página 99, un artículo interesante. Dice, desde el seno, aquí en la página 99 que está acá, este libro acá, página 99. Quiero leerles a ustedes acá el párrafo 24 que dice lo siguiente. Desde el seno de su mujer simbólica envuelta en luces celestiales, a saber su organización angelical celestial, Jehová el Padre celestial produjo su reino por medio de sacar a la luz a su ungido rey sacerdote Jesucristo y llevarlo al poder reinante activo sobre el trono a la diestra de Dios. Entonces, lo que se dice acá pues es que cuando se combinan estas dos declaraciones vistas del libro que hemos visto hace un momento, esto significa vida eterna, y este último libro que se llama Usted puede sobrevivir al Armagedón, este nuevo mundo de Dios, cuando se combinan estas dos declaraciones de esos dos libros, es evidente que Jesús no era el rey hasta el 1 de octubre de 1914. Jesús estaba sentado a la diestra del Padre todo ese tiempo, pero no tenía poder todavía. El retorno de Cristo, o lo que los testigos de Jehová llaman su segunda presencia, nos dicen que Jesús estaba sentado a la diestra de Dios. Entonces cambió su asiento a la diestra de Dios para el trono en el reino de Dios en 1914. La doctrina de la Watchtower erróneamente afirma que Jesús no volvió visiblemente y que él no ejerció ningún poder real antes de 1914. Afirman esto sin basarse en la Biblia en absoluto. 3 palabras que se usan en la Biblia para describir la segunda venida de Cristo. La parucía es la palabra que se usa en 1 Corintios 15, 23, que dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, señores amigos testigos de Jehová, hay una cosa muy cierta. Cuando Jesús vuelva realmente en el futuro, después de la gran tribulación, que todavía no ha ocurrido, todos los muertos serán resucitados a la vida, tanto los justos y los injustos. Jesús dijo claramente, no se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Aquellos que han hecho el bien para la resurrección de vida y los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación, según Juan 5, 28 y 29. Segundo, la sentencia definitiva se llevará a cabo en su venida, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, él ha dado fe a todos con haberles levantado de los muertos, Hechos 17:31, y Hebreos 9:27, que dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, pero después de el juicio, ya no. El siguiente versículo conecta ese evento final con la segunda venida de Cristo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Para aquellos que esperan ansiosamente por él, aparecerá por segunda vez, excepto en el pecado para la salvación. Menos los que están en pecado, obviamente, ¿no? Eso está en el versículo 28 de Hebreos 9. Y cuando Jesús venga de nuevo a marcar el final de este mundo, de este sistema de cosas, tal como está pues en Mateo 24:3, que se dice pues que estén alertas, manténganse alerta, porque ustedes no saben cuándo será la segunda venida del Señor y el final de este sistema de cosas, de este mundo, con el Armagedón. En Salmo 102:26 profetiza el fin del mundo. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos se derretirán con calor abrasador.
En fin, todas esas explicaciones que da Pedro, ¿no? Y para concluir, amigos, acá hay una situación muy importante que yo quiero dar fin a esto. Ya he demostrado, pues, que es imposible que los testigos de Jehová hayan tenido ojos de entendimiento. Como dice la Biblia, pues, todo ojo lo verá. Eso tenía que ocurrir inmediatamente después de su segunda venida en esa nube. Es decir, viene Jesús en una nube y viene en forma invisible, dice la Watchtower, y que todo ojo en ese momento entendería que Jesús estaba viniendo, porque dice, todo ojo le verá. Entonces, quiere decir, cuando Jesús viene en esa nube, en forma visible, en ese momento todo ojo entendería que Jesús vino en 1914, en el mes de octubre, en el otoño. Y he demostrado que eso es imposible porque la gran tribulación todavía no ha comenzado para que Jesús vuelva, para traer el Armagedón. Jesús tiene que volver para traer el Armagedón. Eso es imposible, pues, que haya ocurrido en 1914, como ya lo he dicho varias veces, y ese acontecimiento como tal tiene que ocurrir después de la gran tribulación, que es futura y que aún no ha comenzado. Eso los hijos no pueden no pueden dar una explicación a eso y cómo rebatir que esto tiene que ocurrir después de la gran tribulación. No saben cómo contestar eso. Cuentan atrapados con eso de la gran tribulación futurista. Y otra cosa más, que es lo más importante acá en todo este tema. Sí es cierto que tuvieron ojo de entendimiento en 1914, que esos cristianos de la Watchtower en 1914 entendieron que Jesús ya estaba presente en ese año. ¿Por qué? ¿Por qué, amigos testigos de Jehová? La sociedad Watchtower siguió enseñando en el libro Profecía, que vean ustedes acá, escrito por la sociedad Watchtower, el que ven la fecha ustedes chiquitito, abajo, chiquito, vamos a acercarlo ahí, escrito en 1929, como pueden apreciar ustedes, este libro, Profecía. Si vemos la página 65 de este libro, se lee, las escrituras prueban que la segunda presencia del Señor Jesús comenzó en 1874. Entonces, ¿cómo es verdad que en 1929, 15 años después de la supuesta comprensión, entendimiento que tuvieron los estudiantes de la Biblia de la presencia de Jesús en 1914, se estuviera enseñando que Jesús ya está presente desde 1874 en este libro de Profecía, publicado en inglés en 1929 y traducido al español en 1932. Hasta 1932 la sociedad Watchtower tradujo este libro del inglés al español para que llegara a la América Latina en 1932, donde en 1932 se enseñaba que Jesús había comenzado su presencia invisible, en su parucía invisible, su segunda venida con todo poder y gloria en su reino en 1874 y para nada para 1914. Entonces, ¿cómo es verdad que los estudiantes de la Biblia, aquellos que formaban la Watchtower, miembros de la Watchtower, tuvieron esos ojos del entendimiento para entender que en 1914 Jesús, ellos ya entendieron, esos testigos, esos estudiantes de la Biblia que estaban vivos en octubre de 1914, ¿cómo es verdad que entendieron que Jesús ya estaba presente por sus ojos del entendimiento en 1914, cuando hasta 1929 se insistía en la presencia de Jesús, de su porción visible, en 1874, y en español, este libro se revertió en español en 1932, en la edición de 1932, se seguía insistiendo que Jesús ya estaba presente desde 1874. Entonces, ¿cómo es verdad, amigos testigos de Jehová, que los estudiantes de la Biblia, fieles, tuvieron ojos del entendimiento y que en octubre de 1914 entendieron que Jesús ya estaba presente, que había venido en esa nube y que se había presentado la señal en esa nube y que lo vieron venir con los ojos del entendimiento sobre esa nube en 1914? Cuando en 1914 se está enseñando y se creía firmemente que la parucía o la segunda presencia invisible de Jesús había ocurrido en 1874 y jamás en 1914. A ver, esta es una pregunta para la Watchtower. ¿Cómo es verdad esa doctrina de los ojos del entendimiento, que los estudiantes de la Biblia entendieron que Jesús ya estaba presente en 1914, cuando en realidad se estaba creyendo que Jesús ya estaba presente en su parucía visible a partir de 1874? Esa es la gran contradicción que la Watchtower, la mentira, cuando dices muchas mentiras, una doctrina que pones acá contradice la anterior. Esta es una muestra de una contradicción. Como es verdad
que los estudiantes de la Biblia tuvieron ojos del entendimiento y entendieron, porque ellos eran el pueblo de Dios y ellos eran los únicos que tenían ojos de entendimiento, que a partir del 14 Jesús ya estaba presente en su presencia invisible, y estaban seguros de eso, cuando en ese momento se creía todavía que en 1874 Jesús inició su presencia invisible, su segunda venida para ser invisible, con todo poder y toda su gloria en su trono. ¿Cómo puede explicar a la sociedad esa mentira? A ver, y fíjense ustedes alguna cosa. La sociedad Watchtower, oficialmente hablando, hizo el cambio ya como doctrina, con una explicación sustentatoria, moviendo la cronología bíblica. En 1943 la sociedad mueve la cronología bíblica oficialmente para explicar el cambio que iba a hacer de la presencia invisible de Jesús de 1874 a 1914, recién en 1943, diciendo que cometieron un error, que hubo un error en la cronología, que se había adicionado 100 años en el periodo de los jueces que gobernaron la tierra, y que había que sacarlo, ese exceso. Y toda esa corrección de ese exceso del error de 100 años en el periodo de los jueces, llevaba a tener que cambiar la parucía de Jesús, que hasta ese momento, en 1943, se estaba enseñando que Jesús estaba presente desde 1874, la sociedad Watchtower, en el libro llamado La verdad os hará libres, en este libro que ven ustedes acá, la sociedad Watchtower hace la corrección de esos 100 años de los periodos de los jueces, en esta página 300, hablando de la manera de regreso del Señor, y hace una explicación. Este libro que ven ustedes acá, que se llama La verdad os hará libres, que significa The Truth Shall Make You Free, en este libro de 1943, y pueden ver ustedes acá la fecha, 1943. En el año de 1975, la sociedad Watchtower explica a los testigos de Jehová modernos, que no tuvieron acceso a este libro que les he mostrado. En este libro que se llama El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, quiero que ustedes lo revisen en el CD-ROM. En este libro, la sociedad Watchtower explica a los testigos de Jehová de 1975 que la sociedad Watchtower oficialmente reconoce la presencia de Jesús en 1914 a partir de 1943 con este libro que les acabo de mostrar hace un momento. Este libro amarillo explica que en este libro de 1943, llamado La verdad os hará libres, The Truth Shall Make You Free, la sociedad Watchtower hace la corrección y explica que hubo un error en la cronología, y se los voy a leer a ustedes para que vean qué es lo que dice la sociedad Watchtower en la página, exactamente en la página 208. Esta página 208 del libro 208, El reino de 1000 años de Dios se ha acercado. Les voy a leer acá arriba, a partir de acá de arriba dice, así insertando 100 años en la cronología bíblica, durante el periodo de los jueces, la creación del hombre voy a leerlo mejor de acá porque la luz me está interrumpiendo, y se lo voy a poner por escrito acá para que ustedes sepan qué es lo que dice este libro. Voy a repetir esta parte. Dice, así insertando 100 años en la cronología bíblica durante el periodo de los jueces, la creación del hombre fue empujada 100 años hacia el pasado a 4128, antes de la hora común, y los 6000 años de la existencia del hombre en la tierra terminaban en 1872. El tiempo se ha acercado a página 42. Entonces, el permitir el transcurso de 2 años antes de la entrada del pecado llevaba al año de 1874, como el año en el cual terminaban 6000 años del pecado humano, y entonces comenzaban los séptimos 1000 años para la eliminación del pecado por el reinado de Cristo. De modo que entonces había que empezar el jubileo. Entonces dice acá, en el año de, vamos a ver a la página 209. Está acá. Esta es la página 209 de este libro. Los invito acá a la página 209. Quiero que ustedes revisen su CD-ROM también. La página 209, en el párrafo 55, dice lo siguiente. En el año de 1943, la sociedad Watchtower Bible and Tract Society publicó el libro La verdad os hará libres. Lo está diciendo, revisen su CD-ROM, por favor.
es este libro que está acá, La verdad os hará libres, del año 1943. Miren lo que dice acá la sociedad Watchtower, ¿no? En su capítulo 11 de ese libro, intitulado La cuenta del tiempo, este eliminó la inserción de 100 años en el periodo de los jueces y convino con la lectura más antigua y más auténtica de Hechos 13:20, y aceptó los números deletreados de las escrituras hebreas. Esto hizo que el fin de los 6.000 años de la existencia del hombre pasara adelante hasta penetrar en la década de los años 70 de este siglo. Naturalmente, esto eliminó el año de 1874 como la fecha de regreso del Señor Jesucristo y el principio de su presencia por el ser invisible. Esa corrección que se hizo en ese libro, dice, de los 100 años de los tiempos de los jueces, eliminó la presencia de Jesús en 1974 y dio inicio al año de 1914. Entonces dice, por lo tanto, dice acá el libro este amarillo, en la página 210, por favor revisen ustedes, por lo tanto, el milenio que había de ser caracterizado por la detención de Satanás, el diablo, encadenado en el abismo, y por el reinado de los 144.000 corredores de Cristo en la gloria celestial, estaba todavía en el futuro. Entonces, dice, ¿qué hay de la parucía presencia de Cristo? Entonces ahora, se eliminó en 1924. La página 324 del libro, ya mencionado, dice positivamente, la presencia parucía del rey comenzó en 1914. Y además en la atalaya del 1 de diciembre de 1949, de la atalaya, página 309, párrafo 22, se hace esta aclaración. Mesías, el Hijo del Hombre, entró en su poder del reino en 1914. Como ven ustedes, en este libro amarillo nos está diciendo acá que la ciudad de Watchtower en el año 1943 hizo la corrección de los 100 años de error que había en tiempo de los jueces y que eliminó ya la presencia del Señor de 1974, 1874 y lo pasó a 1914. Y lo dice acá en este libro, en el reino del milenio acercado, dice que eso está en la página 324 de este libro. En la página 324 de este libro, que está acá, veamos pues la página 324. ¿De qué lo tenemos? Vamos a leer. Y dice pues muy claramente, en el año de 2014, al cierre de los 7 tiempos de los gentiles, Cristo Jesús, cuyo derecho es ser el rey del reino de Dios, en una teocracia duradera en los cielos, vino a su trono y comenzó su presencia parucía. En esta manera, Cristo Jesús vino a su reino en 1914, pero no visto a ojo humano. Y acá lo podemos ver muy claramente. Entonces, en este libro que vemos acá, que se llama La verdad os hará libres, la página 324, la sociedad Watchtower está diciendo, pues, ya que de esta manera, en el año 1914, comenzó la presencia por de Jesús de una forma invisible al ojo humano. Entonces, el libro Testigo de Jehová, si oficialmente la sociedad Watchtower, según declara este libro, El reino del milenio de Dios acercado, en la página que acabamos de revisar juntos, que es la 207, 206, que hemos revisado juntos, que explica que esa fecha de 1974, que se creyó como la presencia de Cristo, hasta 1943, en que se publicó este libro en ese año, 1943, corrigiendo el error de los 100 años, y que en la página 300 y 324 se recalca pues que ahora ese ajuste de los 100 años del tiempo de los jueces llevó un cambio en la cronología y en el tiempo y los fin de los 100 años de la historia del hombre, y que ya no sería en 1874, sino que llevaría al año 1914. Entonces, si oficialmente la sociedad Watchtower reconoce el error de la cronología bíblica, recién este libro, The Truth Shall Make You Free, de 1943, donde traslada ahora lo que hasta ese momento se creía como la presencia o profecía de Cristo en su segunda venida invisible,
en todo poder y gloria hasta 1874, y a partir de 43 se enseña ya que ya la parucía de Jesús del 14, yo les pregunto a los testigos de Jehová y la Watchtower, ¿cómo es verdad que los testigos de Jehová hasta 1943 y los estudiantes de la Biblia, internados de la Biblia antes de 1931, antes que se cambiara el nombre de Testigos de Jehová, pudieron tener ojos de entendimiento y declarar que ellos entendieron que Jesús ya estaba presente en 1914, cuando vemos que la ciudad de Watchtower mantuvo la presencia de Jesús en su segunda venida por ser invisible con todo poder y gloria, que había comenzado en 1874, lo mantuvo hasta el año 1943, en que lo descartó por completo, pasando al año 1914, recién en 1943. Esas cosas que yo les explico muestran pues la contradicción y la mentira de esta organización, que es falsa. Es imposible que hasta en el año 1943 los testigos de Jehová hayan tenido algún entendimiento que Jesús ya había venido con los ojos del entendimiento en 1914, porque hasta el año 1943 se seguía creyendo que Jesús ya había venido en su segunda presencia o parucía invisible con todo su poder y gloria en 1874. Esa es la gran mentira de la Watchtower, que realmente pues uno tiene que explicarlo al público para que se den cuenta cómo los ha engañado, amigos. Y no hay derecho, que es una doctrina falsa que enseña mentira. Y como son doctrinas falsas, una se contradice con la otra, y aquí lo vemos. Dios no puede tener mentira, todo debe ser perfecto, todo debe cuadrar, no puede haber contradicciones, cosas que no cuadran, como esta, por ejemplo. Afirmar que los testigos de Jehová y los estudiantes de la Biblia tienen ojos de entendimiento para comprender que Jesús ya está presente desde 1914, y que esos entendimientos solamente lo tienen los testigos de Jehová, que conocen la verdad, y que esos ojos de entendimiento les agudeza a comprender que Jesús ya está presente desde 1914. Cuando vemos que hasta 1943 se seguía creyendo olímpicamente que Jesús había venido en su segunda parucía invisible, y esto había comenzado en 1974. Y recién se cambió eso a 1914 en el libro La verdad os hará libres de 1943. Entonces, ¿cómo explican ustedes eso, esa contradicción? ¿Cómo pudieron pensar y creer con ojos de entendimiento los testigos de Jehová hasta 1943 que Jesús estaba presente en 1914, cuando hasta ese momento se creía que Jesús estaba presente en 1874? Ese es el problema, el gran dilema. ¿Qué piensan ustedes de los testigos de Jehová? ¿No es esto un engaño? Pero para que ustedes sepan que esto es un engaño, tienen que estudiar, pues, investigar. Y si no investigan, no saben nada. Y siguen tienen las orejas larguitas. Y hay que desmulanizarse. Tal como estoy haciendo yo y hago yo y he hecho en investigar. En qué consiste la mentira. Y la explico. Y se lo doy servida a ustedes para que ustedes abran sus ojos y se den cuenta que sigo callado. Otra vez, muchas gracias, amigos. Y gracias por escucharme.